Cada vez que en el debate público aparece el Islam, aparece también una pregunta que parece inevitable. ¿Es el Islam una amenaza? No se la formula como una duda histórica o académica, sino como una sospecha política y cultural. No se pregunta si ciertas corrientes, ciertos movimientos o ciertos estados concretos representan un problema, sino si una religión con más de 1400 años de historia y más de 1500 millones de creyentes es en sí misma peligrosa. Esa forma de preguntar ya condiciona la respuesta, porque instala la idea de que estamos ante algo excepcionalmente violento, algo que no puede ser entendido con las mismas herramientas con las que analizamos otros fenómenos históricos. Juan Cole, historiador norteamericano especializado en el Islam temprano y en la historia del Medio Oriente, parte en su libro de una premisa sencilla pero devastadora para este tipo de discursos. No se puede entender el nacimiento del Islam si se lo arranca de su contexto imperial. Mahoma no predica en el vacío, no surge en una Arabia aislada del mundo, ni funda una religión en una especie de desierto político. El Islam nace en medio de una colisión de imperios, en un mundo desgarrado por décadas de guerras entre Bizancio y Persia, dos superpotencias de la época que habían convertido regiones enteras en zonas de saqueo, reclutamiento forzoso y presión fiscal extrema. Esto es fundamental porque muchas veces se presenta el Islam como una irrupción violenta en un mundo que supuestamente era más estable o más pacífico antes. Cole demuestra exactamente lo contrario. El siglo VI y comienzos del VII son un periodo de violencia estructural constante. Ciudades arrasadas, poblaciones desplazadas, economías locales destruidas para sostener ejércitos imperiales. Arabia, lejos de ser marginal, estaba integrada a este sistema como corredor comercial y zona de influencia directa. Las tribus árabes no vivían al margen de la historia, vivían en su zona de impacto. En ese contexto aparece el mensaje de Mahoma. Y lo primero que muestra Cole es que no se trata de un mensaje de conquista imperial, sino de reorganización moral y social. El Corán temprano insiste una y otra vez en limitar la violencia, en proteger a los débiles, en cuidar huérfanos, viudas y pobres, en condenar la acumulación obscena de riqueza y en poner reglas estrictas incluso a la guerra. Esto no es lo que uno esperaría encontrar en el manifiesto fundacional de una ideología expansionista sin freno. Un ejemplo claro es la forma en que el Corán aborda el combate armado. La guerra no aparece como un fin en sí mismo, ni como un deber permanente, sino como una respuesta condicionada. Se permite luchar cuando se es atacado, cuando se es expulsado, cuando se rompe un pacto. Incluso en esos casos se imponen límites. No atacar a civiles, no destruir cosechas, no matar prisioneros innecesariamente. Estas reglas son excepcionales para la época. Son extraordinariamente restrictivas si se las compara con las prácticas imperiales contemporáneas. Cole insiste en que muchas de las leyes que hoy se citan de forma aislada para presentar al Islam como violento fueron reveladas en contextos muy específicos de agresión militar. Sacarlas de este marco es como leer un decreto de estado de sitio de un país moderno y concluir que su constitución es intrínsecamente autoritaria. Es un error metodológico básico, pero muy frecuente en el debate mediático. Otro punto central de su obra es la política de pactos. Mahoma no gobierna solo mediante la fuerza. De hecho, gran parte de su liderazgo se construye a través de acuerdos entre comunidades. El Pacto de Medina es un caso paradigmático. No establece una teocracia homogénea, sino una comunidad política plural, donde distintos grupos religiosos conservan su identidad y sus normas internas, pero se comprometen a la defensa común y a la resolución colectiva de conflictos. Para el siglo VII, eso es una innovación política notable. Esta dimensión suele desaparecer cuando se presenta al Islam como una amenaza monolítica. Pero es clave para entender por qué, en muchas regiones, la expansión musulmana posterior no fue vivida como una catástrofe por las poblaciones locales. Cole muestra que comunidades cristianas orientales, perseguidas por Bizancio por cuestiones doctrinales, vieron en el nuevo poder musulmán un dominio más tolerable, menos intrusivo y en muchos casos, menos fiscalmente asfixiante. Esto no convierte el Islam temprano en un proyecto pacifista en sentido moderno, pero sí lo coloca en una lógica completamente distinta a la caricatura actual. No estamos ante una religión que predica la violencia ilimitada, sino ante una tradición que surge intentando poner orden ético en un mundo imperial brutalizado. Aquí conviene hacer una pauta y aclarar algo importante. Señalar esto no es defender al Islam como si se tratara de una causa militante. Es simplemente hacer historia seria. Del mismo modo que reconocer que el cristianismo primitivo no fue idéntico a las cruzadas no implica negar las cruzadas, reconocer que el Islam temprano no fue una ideología terrorista no implica negar los conflictos posteriores en nombre del Islam. Confundir estas cosas es una forma de propaganda, no de análisis. Antes de seguir, si este tipo de contenido te resulta interesante, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué aspectos de la historia del Islam o de la historia política en general te gustaría que trabajemos en los próximos videos. Eso ayuda mucho a que este espacio crezca y a que podamos seguir profundizando sin simplificaciones. Sigamos.
Juan Cole también dedica mucha atención a desmontar la idea del llamado choque de civilizaciones. Según esta narrativa, el Islam estaría condenado a enfrentarse con Occidente por diferencias culturales irreconciliables. El problema es que esta idea no explica el pasado ni el presente. En el siglo VII no existía Occidente como entidad cultural unificada, y el Islam no se definía a sí mismo en oposición a una civilización cristiana homogénea. Lo que sí existía era un choque de imperios, y ese choque se repite a lo largo de la historia bajo distintas formas. El Islam, como tradición religiosa y cultural, se desarrolló muchas veces como lenguaje de resistencia frente a estructuras imperiales opresivas. Esto no lo vuelve intrínsecamente violento, lo vuelve históricamente situado. Un ejemplo contemporáneo ayuda a entender esto con claridad. Muchos de los movimientos islamistas radicales del siglo XX surgen en contextos de colonialismo, ocupación militar o intervención extranjera. No nacen de la lectura aislada del Corán, sino de experiencias políticas concretas de humillación, saqueo y desintegración social. La religión funciona ahí como marco simbólico, no como causa última. Cole subraya algo que suele incomodar. Cuando se analiza el terrorismo islámico sin analizar las guerras, invasiones y desestabilizaciones previas, se está haciendo mala historia. Es como estudiar la violencia política en América Latina sin mencionar dictaduras, dependencia económica o intervención extranjera. El resultado es un relato moralista que explica poco y justifica mucho. Otro punto fuerte de la obra de Cole es la diversidad interna del Islam desde sus orígenes. No hay un Islam único, homogéneo y sin tensiones. Hay disputas políticas, teológicas y jurídicas desde muy temprano. Esto también contradice la idea de una amenaza unificada y coherente. Una civilización que discute permanentemente consigo misma no es un bloque monolítico, es un campo de conflicto interno como cualquier otra gran tradición histórica. Si el Islam fuera intrínsecamente incompatible con la convivencia plural, sería difícil explicar la historia de regiones como Al-Ándalus, el Imperio Otomano o incluso países musulmanes modernos con diversos sistemas políticos. Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, no vive en guerra permanente con sus vecinos ni busca imponer su religión al planeta. Senegal, Albania, Bosnia o Malasia tampoco encajan en el estereotipo de amenaza global. Entonces, ¿por qué persiste esa imagen? Juan Cole sugiere que cumple una función política clara. Presentar al Islam como amenaza permite simplificar conflictos complejos, justificar políticas exteriores agresivas y deshumanizar a poblaciones enteras. Es más fácil movilizar miedo que explicar historia. Desde una perspectiva más amplia, esto no es nuevo. En distintos momentos históricos, otras religiones o ideologías cumplieron el mismo papel. El catolicismo fue presentado como amenaza en países protestantes, el comunismo como amenaza absoluta durante la Guerra Fría, e incluso ciertos nacionalismos fueron tratados como peligros civilizatorios. El patrón se repite. Se toma un fenómeno complejo y se lo reduce en esencia maligna. La historia que reconstruye Cole va en sentido contrario. Muestra que el Islam nace como un intento de justicia social, de limitación de la violencia y de organización comunitaria en un mundo imperial descompuesto. Que luego haya sido utilizado por distintos poderes no lo convierte en su causa originaria, del mismo modo en que el cristianismo no se reduce a la Inquisición, ni el liberalismo al colonialismo. En definitiva, la pregunta ¿es el Islam una amenaza? Dice más sobre quien la formula que sobre el Islam mismo. Es una pregunta que parte del miedo, no del conocimiento. Y como toda pregunta mal formulada, conduce a respuestas equivocadas. Si este análisis te resulta útil, acordate de suscribirte, dejar tu like y comentar. El intercambio respetuoso y fundamentado es clave para salir del ruido y entrar en la discusión en serio. Después de todo, la lección que Juan Cole deja es incómoda, pero necesaria. Para entender el presente hay que estudiar el pasado sin prejuicios. El Islam no es una amenaza esencial. Las amenazas reales suelen venir de la ignorancia histórica, del uso político del miedo y de la incapacidad de pensar el mundo en términos de procesos y no de caricaturas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar, por pensar y por animarte a discutir historia más allá de los eslóganes. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.